Mis padres siempre decían que mi novia era interesada y me dejaría, pero cuando me hice millonario gracias a ella, vinieron a felicitarla. Los miró y dijo, el interés lo tenían ustedes. Todo empezó con un ella te va a dejar en cuanto se le cruce a alguien con billete, dicho sin siquiera bajar la voz. Como si no importara que Maya estuviera a 2 metros sirviendo el café que ella misma había preparado para recibirlos. Mis papás, que siempre han tenido esa extraña habilidad para disfrazar la crueldad con supuesta preocupación, se plantaron en nuestro apartamento como si estuvieran bajando de una limusina y no del Hyundai prestado de mi hermano. Fue una visita incómoda desde el primer minuto. Llegaron con cara de funeral, mirándolo todo con una mezcla de desdén y lástima, las paredes descascaradas, la mesa plegable que hacía de comedor, las cajas de libros que aún usábamos como repisas. Y el colchón inflable en la sala porque la cama de verdad la teníamos en un storage. Pero lo peor fue el juicio disfrazado de consejo. Mi mamá, con su eterno tono pasivo-agresivo, dijo que Maya era demasiado lista y bonita para quedarse en esta vida de fracasos contigo. Y que probablemente me acompañaba solo por no soltarme antes de que terminara su máster y le sirviera de algo. Mi papá, menos sutil, soltó algo como no te ciegues, hijo, las mujeres así no se casan con hombres sin un centavo, usan a uno hasta que consiguen lo que quieren. Yo, que por dentro estaba hirviendo pero intentando mantener la compostura por respeto a Maya, respondí que si había alguien en ese apartamento que no estaba ahí por interés, era precisamente ella. Porque mientras todos me decían que dejara mis inventos de paneles solares flexibles y consiguiera un trabajo de oficina, ella fue la única que me miró a los ojos y me dijo que apostara por mi idea. Que no conocía a nadie con tanta hambre de hacer algo grande. Y no lo dijo en plan de halago barato. Lo dijo sabiendo que estábamos jodidos, que nos comíamos arroz con atún 5 veces por semana, que teníamos que medir cada centavo y que mi cuenta de banco estaba en números rojos más seguido de lo que admitía. Y aún así me ayudó a convertir el prototipo que armamos con piezas recicladas de eBay y placas viejas de computadoras portátiles en algo más que un pasatiempo. Mientras ellos me llamaban cada semana a decirme que me dejara de pendejadas, ella imprimía planos, hacía simulaciones desde su computador moribundo, escribía correos a posibles inversores con una seguridad que ni yo tenía. Maya no solo me acompañaba, me empujaba. Pero claro, eso no cabía en la lógica retorcida de mis padres. Para ellos, Maya era como una parásita elegante, una mujer que sonreía bonito mientras me exprimía las pocas ilusiones que tenía. Mi madre incluso llegó a decir, durante esa visita, que tenía miedo de que yo estuviera enamorado de una ilusión y que no quería que terminara como mi tío Andrés, que lo dejó su esposa y le quitó hasta la cafetera. Hay que ser precavido, hijo. Ya sabes cómo son algunas mujeres. Solo dan mientras reciben algo, dijo, como si no se diera cuenta de que lo que Maya y yo teníamos no era un trato de conveniencia, sino un pacto silencioso de resistencia. Porque eso fue lo que nos tocó, resistir. Resistir la pobreza, la incertidumbre, el miedo a fallar. Resistir también la presión de quienes, como mis padres, jamás creyeron en nosotros, y que cada vez que podían, dejaban caer el comentario venenoso, la duda camuflada, la advertencia maliciosa. Después de esa visita, recuerdo que cerramos la puerta y nos quedamos en silencio largo rato. Maya no lloró, no gritó, no se hizo la víctima. Simplemente se sentó en la cama, me miró con una calma que no tenía nada de resignación y me dijo que ella sabía quién era, que no necesitaba convencer a nadie y que si algún día esto funcionaba, y sí, dijo esto. Refiriéndose a todo, al proyecto, a nuestra relación, a la vida que intentábamos construir, los que hoy dudaban iban a ser los primeros en intentar colarse para salir en la foto. Y que, llegado ese momento, ella iba a saber perfectamente qué decir. No era una promesa rencorosa, era un hecho. A partir de ahí, las cosas no se volvieron más fáciles, pero sí más claras. Corté la comunicación con mis padres por un tiempo, no por cobardía, sino por salud mental. No podía seguir cargando con el peso de sus expectativas, de su idea de éxito basada en tener un seguro médico, un carro financiado y una esposa obediente. Nosotros estábamos construyendo algo distinto, más jodido, más incierto, pero nuestro.
Y si íbamos a caernos, que fuera por nuestra cuenta, no por seguir consejos de gente que nunca creyó posible nada fuera del molde. Ahí empezó todo. No con un triunfo espectacular, ni con una inversión millonaria, sino con una pareja rota por dentro de tanto aguantar el desprecio de quienes deberían habernos apoyado. Fue con esa rabia, con esa necesidad de demostrar que no estábamos equivocados, que empezamos a tomar decisiones más grandes, a correr riesgos más salvajes. Maya, con sus hojas de cálculo garabateadas en papel bond, yo, durmiendo apenas 3 horas por noche y soldando piezas hasta que las manos me dolían. Cada paso que dábamos era una respuesta. Cada centavo que juntábamos era una victoria. Y cada vez que mis padres me escribían para recordarme que todavía podía volver a casa, más claro me quedaba que no quería volver nunca a donde no se me creía capaz de nada. La verdadera historia de todo esto no empieza con una empresa exitosa. Empieza con 2 personas que fueron tratadas como fracasados, que apostaron todo sin garantías y que decidieron, desde lo más profundo, que no iban a perdonar a quienes los miraron desde arriba mientras estaban abajo. Porque la venganza no se planea. Se construye. Y nosotros ya habíamos puesto los cimientos. Actualización 1. Pasaron poco más de 3 meses desde esa última visita de mis padres, y aunque no volvieron a presentarse en la puerta, los comentarios no cesaron del todo. Siempre encontraban la forma de colarse, en llamadas rápidas que fingían ser solo para saber cómo estás, en mensajes de voz donde mi mamá, con su tono dulzón cargado de veneno, me decía que no era tarde para poner los pies sobre la tierra y buscar un empleo de verdad. Incluso mi papá me mandó una vez un link a una vacante en una oficina de seguros, diciéndome que no era glamoroso, pero al menos pagaba puntual. Maya me miraba con resignación cada vez que aparecían esas notificaciones en la pantalla de mi celular, como si ya supiera lo que venía antes de que yo siquiera lo abriera. Yo respondía cada vez menos, no por falta de respeto, sino porque empezaba a cansarme de explicar lo que estaba haciendo a personas que no querían entenderlo. Que solo estaban esperando el momento de decir te lo dije cuando fracasáramos. Pero mientras ellos seguían esperando que todo se viniera abajo, nosotros comenzábamos, por primera vez, a ver una pequeña luz entre tanto caos. Fue en una noche absurda, de esas en que ya te das por vencido y solo sigues por inercia, cuando Maya, medio dormida en el sofá con la laptop sobre el pecho, encontró un foro de emprendedores locales. Subió unas fotos mal tomadas de nuestro prototipo, que no era más que una especie de alfombra enrollable con paneles adheridos, y explicó cómo funcionaba. No teníamos ni nombre para el invento, solo un esquema básico y un par de simulaciones en Excel que juraban que el rendimiento era real. A las pocas horas, un tipo llamado Ron, dueño de una cafetería en East Austin, respondió. Quería algo que le permitiera presumir de usar energía solar sin tener que instalar un sistema de $10,000. Le interesaba algo experimental con estética artesanal, y lo nuestro le parecía una rareza intrigante. Nos citó en su local, un sitio diminuto con sillas recicladas y música folk que sonaba desde un tocadiscos. Llegamos con una mochila rota, el prototipo envuelto en una manta y los nervios apretando el pecho como si fuéramos a una entrevista para la NASA. Le explicamos el sistema con un entusiasmo que, honestamente, no sé si sonaba convincente o desesperado. Ron escuchó todo, se rascó la barba, probó una vez el prototipo, hizo algunas preguntas, y luego, como si no estuviéramos al borde del colapso financiero, dijo, me gusta. No tengo mucha plata, pero si me lo instalan ustedes mismos, les pago $1,500. Yo casi me río. Pensé que era una broma. Maya me miró como si no creyera lo que había oído, y en ese momento entendí que, aunque parecía poco, era nuestra primera venta real. Salimos de ahí como si hubiéramos ganado una licitación estatal. Caminamos las 8 cuadras de regreso con los pies flotando y esa sensación, rara, de haber cruzado una línea invisible entre soñar y hacer. Con ese dinero hicimos malabares. Pusimos al día la renta, compramos materiales nuevos, los primeros sin tener que endeudarnos, y nos dimos un lujo que parecía impensable. Un paquete de cervezas frías y 2 hamburguesas completas en el food truck que siempre mirábamos con deseo pero sin poder pagar. Esa noche comimos en el porche del pequeño apartamento como si estuviéramos en la terraza de un hotel 5 estrellas.
No había música ni velas, pero había algo que no teníamos desde hacía meses: esperanza. Maya me miró entre bocado y bocado y me dijo que ahora sí íbamos a empezar a joder bonito. Que la siguiente venta no iba a tardar tanto, y que después de una, venían 3, y después 10. Yo no estaba tan seguro, pero su convicción era tan firme que decidí creerle sin hacer preguntas. Siempre fue así: cuando a mí me fallaba la fe, ella sacaba la suya para sostenernos a los dos. Fue en ese mismo mes, cuando estábamos celebrando el segundo prototipo vendido, que me atreví a contarle a mis padres que ya habíamos hecho nuestra primera venta. No lo dije con la intención de alardear, sino porque aún, de forma torpe y tal vez ingenua, deseaba que se sintieran orgullosos. Les mandé un mensaje de voz en el que resumía la historia, les conté sobre la cafetería, la instalación, el pago, todo. Y la respuesta fue brutal. Mi madre, sin perder un segundo, me llamó para preguntarme si Maya había empujado al cliente a aceptar el producto, porque las mujeres tienen formas de manipular a los hombres y seguramente él no lo hizo por el prototipo, sino porque le gustó mi novia. No entendí si lo decía como insulto o como teoría retorcida. Lo que sí entendí es que no importaba lo que hiciéramos, nunca iba a ser suficiente para ella. Mi padre, más seco y directo, dijo que con $1,500 no se construye un futuro y que aún estaba a tiempo de aceptar una oferta de empleo que me había conseguido su amigo de la iglesia. Me habló como si yo hubiera robado algo, como si hubiera cometido una traición al rechazar el camino que ellos habían planificado para mí desde que tenía uso de razón. Colgué sin decir una palabra. No discutí, no les grité, no me defendí. Porque ya no me interesaba convencerlos de nada. Esa noche le conté a Maya, y ella, como siempre, no reaccionó con rabia sino con una serenidad casi peligrosa. Me dijo que me concentrara en las personas que sí creían, que dejara de mendigar validación donde solo había juicio. Tus papás quieren un hijo que les dé razones para dormir tranquilos, no uno que rompa su molde. Y tú naciste para romperlo todo, incluso la forma en que ellos entienden el éxito, dijo, mirándome desde su lado de la cama mientras subrayaba ideas en su libreta. Yo me quedé en silencio, viéndola, pensando en cómo era posible que ella viera en mí más de lo que yo mismo era capaz de ver. Esa semana, por primera vez, decidimos ponerle nombre a lo que hacíamos. Lo escribimos en la ventana empañada de la sala con un plumón viejo: Kairos. Una palabra que Maya amaba porque, según me explicó, era un concepto griego para describir el momento exacto en que algo importante sucede. Ese nombre, pintado en la ventana de un apartamento con goteras y sin calefacción buena, fue el primer símbolo de que íbamos en serio. Ya no era un pasatiempo, ya no era un intento, ya no era un capricho de un tipo necio con una novia inteligente. Era un proyecto. Y ese proyecto, aunque todavía no nos diera dinero suficiente para dejar de contar las monedas, ya nos daba lo más importante que habíamos tenido en meses: dirección. Mientras mis padres seguían pensando que estábamos viviendo una fantasía condenada al fracaso, nosotros, sin decir nada, ya estábamos construyendo el camino que nos iba a sacar de ahí. Y lo sabían. Lo iban a ver, aunque no quisieran. Aunque lo negaran. Aunque les ardiera en lo más profundo. Actualización 2. Pasó más de 1 año y medio desde que instalamos ese primer prototipo en la cafetería de Ron, y si cierro los ojos todavía puedo escuchar el zumbido de las herramientas baratas, el olor a soldadura improvisada y el eco de nuestras discusiones a las 3 de la mañana sobre voltaje, microcontroladores y estructuras que no colapsaran con la primera lluvia de Texas. No teníamos vacaciones, ni fines de semana, ni estabilidad alguna, pero sí algo que no se compra: una fe obstinada que ni el cansancio ni el escepticismo lograban aplastar. No éramos una empresa todavía, éramos 2 locos con una idea, pero esa idea empezó a caminar sola. Una publicación en Reddit, una foto de un cliente que etiquetó nuestro panel enrollable en Instagram y un boca a boca que se fue colando en conversaciones de cafeterías, ferias de innovación y pequeños negocios con hambre de independencia energética, nos abrieron puertas que ni sabíamos que existían. Un tipo que administraba 5 minimarkets en Dallas nos llamó, probó el prototipo, y al mes siguiente, ya estaba firmando un contrato para instalar nuestros paneles en todas sus tiendas.
Recuerdo que firmamos el contrato sobre una mesa de aluminio, en una oficina compartida que rentábamos por horas y que todavía olía a pintura fresca. No teníamos abogado, ni contador, ni puta idea de cómo negociar términos legales. Pero teníamos a Maya, que se había leído 3 libros de emprendimiento y se había fumado todos los videos posibles de fundadores que hablaban de equity, escalabilidad, márgenes y todo ese lenguaje que aprendíamos a golpes. Fue ella quien redactó el primer acuerdo formal que firmamos, ella quien puso en pausa su propia búsqueda de trabajo como ingeniera porque, según sus palabras, esto va a ser más grande que cualquier empleo que me puedan dar. Yo la escuchaba y quería creerle, pero también me carcomía el miedo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si se estaba quemando por nada? ¿Y si al final de todo solo quedábamos con deudas y resentimiento? Pero la vida, cuando quiere callar bocas, no lo hace en silencio. Después de ese contrato en Dallas, un inversor ángel, uno de esos tipos que parecen salidos de una película, con camisa de lino, relojes que valen más que mi auto entero y la sonrisa confiada de quien siempre gana, nos llamó tras ver nuestra historia en una nota de un blog tecnológico. Nos pidió una presentación, se la dimos en una cafetería con wifi inestable y una presentación de PowerPoint a medio armar. Nos hizo preguntas durísimas, cuestionó nuestras proyecciones, se rió en un momento en que Maya se trabó con un término técnico, pero al final dijo, me interesa, porque ustedes no solo tienen el producto, tienen el hambre. 2 semanas después, firmamos una ronda de inversión por $2 millones. No me lo creía. Firmé con las manos sudadas, tratando de no pensar que eso era más dinero del que jamás había imaginado manejar. Maya lloró en silencio, sin drama, solo un par de lágrimas que le cruzaron la cara mientras apretaba fuerte mi mano debajo de la mesa. Con ese dinero hicimos lo que nadie esperaba, lo usamos con cabeza. No compramos autos de lujo, no salimos a celebrar a restaurantes caros, no nos mudamos a una mansión. Nos pasamos a una casa modesta en South Congress, lo suficientemente grande para tener una habitación destinada solo a planos, pruebas y pizarras llenas de garabatos. Rentamos una pequeña oficina con 2 escritorios y compramos el primer lote grande de materiales sin necesidad de pedirle nada a nadie. Empezamos a contratar gente, uno por uno, personas igual de hambrientas que nosotros. Diseñadores, técnicos, incluso una estudiante recién graduada que quería aprender y que aceptó trabajar medio tiempo solo por la experiencia. Éramos un equipo pequeño, pero cada uno sabía lo que estábamos construyendo. Fue entonces, en medio de ese frenesí de crecimiento, que volví a llamar a mis padres. Todavía tenía esa espinita clavada de querer compartir el triunfo con ellos, o al menos, de que supieran que habían estado equivocados. Los llamé con la mejor intención, con el corazón hinchado de orgullo, y les conté todo, la ronda de inversión, el contrato con Dallas, la casa nueva. Lo dije con entusiasmo, esperando quizás una felicitación, o aunque fuera un me alegra que estés bien. Pero lo que vino fue un baldado de agua helada. Mi mamá, en lugar de alegrarse, preguntó en qué nombre estaba todo. Yo, ingenuo, le dije que la empresa estaba a nombre de los dos porque Maya y yo la habíamos construido juntos, que éramos socios en todo. Ella se quedó callada unos segundos y luego, con esa voz que usa cuando cree que está dando el mejor consejo del mundo, me soltó que debería asegurarme de tener una cláusula que me protegiera si Maya decidía largarse con otro o si las cosas no funcionaban. Dijo que conocía historias, que había visto a muchas mujeres treparse en la espalda de un hombre para después dejarlo como idiota. Mi papá fue incluso más directo. Me dijo que todo eso le sonaba muy bien, pero que no olvidara que no todo lo que brilla es oro, y que Maya tenía muy buena cara de ejecutiva, pero también de manipuladora. Dijo que estaba orgulloso de mí, pero que se notaba que yo estaba haciendo el trabajo duro y que lo justo sería que ella se apartara un poco, que no siguiera adueñándose de algo que tú solito levantaste. No respondí. No me defendí. Me limité a colgar. Esa vez no hubo discusión, no hubo gritos, no hubo llanto. Solo una certeza fría y amarga, mis padres nunca iban a reconocer a Maya por lo que era. Para ellos siempre iba a ser la mujer que me desviaba, que me quitaba en lugar de darme. Y no importaba cuántos logros alcanzáramos, siempre le iban a colgar la etiqueta de interesada,
como si no pudieran entender que lo que habíamos construido era tan suyo como mío. Cuando le conté a Maya, ella no se sorprendió. Solo asintió, respiró hondo, y me dijo que ahora más que nunca teníamos que seguir avanzando, no para demostrarles nada a ellos, sino para demostrarnos a nosotros que teníamos razón en apostar por lo que nadie quiso apostar. El día que vean que no solo no me fui, sino que fui yo quien los dejó afuera, quiero que se acuerden de esta llamada, dijo. Yo asentí en silencio. Porque, en el fondo, yo también quería ver ese momento. No por rencor, sino por justicia. Porque hay cosas que no se arreglan con disculpas. Hay cosas que solo se curan cuando el silencio de los que no creyeron se vuelve insoportable. Y nosotros, aunque no lo dijéramos en voz alta, estábamos trabajando todos los días para que ese silencio llegara. Y cuando llegara, íbamos a estar listos. Actualización 3. Pasaron más de 2 años y medio desde aquella primera instalación improvisada en la cafetería de Ron, y para entonces nuestra vida ya no se parecía en nada a esos días en los que nos sentábamos en el suelo a dividir los centavos para ver si alcanzaba para arroz o para papel higiénico. No fue un salto repentino ni una subida gloriosa, fue una pelea constante contra problemas nuevos, un aprendizaje que dolía más de lo que a veces queríamos admitir, y una serie de decisiones que, en retrospectiva, solo tomamos porque estábamos demasiado locos como para entender que era un suicidio financiero. Y aún así, funcionó. Kairos no solo era una empresa registrada, era una marca que empezaba a colarse en espacios donde jamás pensamos tener presencia. Tuvimos que contratar a un equipo de marketing que nos enseñó lo que era una identidad visual, una agencia de contabilidad que ordenó todo el caos que teníamos en planillas de Excel sin fórmulas. Y un grupo legal que apenas podía creer que hubiéramos levantado contratos de distribución sin asesoría formal. Nos habían llamado la pareja de los paneles solares en una columna de una revista local de innovación y, para cuando nos dimos cuenta, la nota se volvió viral entre círculos de inversión. Estudiantes de ingeniería y emprendedores de Texas que ahora nos escribían para pedir consejos o, directamente, ofrecer dinero para subirse a lo que ellos llamaban el próximo cohete del sector verde. No nos volvimos ricos de la noche a la mañana, pero sí dejamos de tener que revisar la cuenta bancaria antes de comprar una pizza. Cambiamos la casa modesta en South Congress por una propiedad un poco más grande en Travis Heights, con un taller detrás que convertimos en nuestro nuevo laboratorio personal. Las paredes estaban llenas de ideas, de cables, de prototipos abandonados, y de un olor permanente a pegamento industrial. Maya dormía con la laptop en la cama la mitad de las noches y yo empecé a padecer de insomnio, no por estrés, sino por la adrenalina constante de saber que lo que estábamos haciendo ya no era un sueño, sino una realidad que avanzaba a pasos tan grandes que a veces ni alcanzábamos a medir el siguiente. Kairos se convirtió en el tipo de proyecto que empezaba a llamar la atención de universidades, pequeñas ciudades que querían implementar soluciones limpias, e incluso uno que otro político que solo nos quería para las fotos. Pero igual terminaba firmando convenios de subsidio que nos daban oxígeno para escalar. Fue en medio de todo eso que recibimos un correo que nos hizo reír de la pura incredulidad. Provenía de la universidad donde Maya había hecho su máster, anunciando que la querían incluir en su boletín como ejemplo de innovación aplicada al impacto social. Le ofrecieron una entrevista, una mención especial en una ceremonia de egresados, y hasta un video corto donde mostrarían el avance de nuestra empresa. Ella aceptó con calma, sin emoción exagerada, pero yo vi el brillo en sus ojos cuando colgó. Esa noche, en medio del ruido de los ventiladores de los servidores y la cafetera automática que no paraba, me dijo que si alguna vez había dudado de todo, ya no quedaba rastro. Porque cuando las mismas instituciones que te ignoraron comienzan a presumir de ti, es que estás ganando, aunque no te des cuenta. El artículo salió 2 semanas después, con fotos nuestras en el taller, una entrevista donde Maya hablaba de sostenibilidad, democratización energética y acceso comunitario. Y una breve historia de cómo empezamos en un garaje sin herramientas. Lo que no esperábamos era que esa nota llegara a mis padres. Alguien se las mandó, probablemente un conocido en común, y lo siguiente que supe fue que se aparecieron en la recepción de nuestras oficinas sin anunciarse, vestidos como si fueran a una fiesta de gala.
con las sonrisas bien puestas y la actitud de quienes fingen que no ha pasado absolutamente nada. La recepcionista, sin saber toda la historia detrás, los hizo pasar creyendo que eran clientes importantes. Y así, sin más, entraron a la sala de juntas donde Maya y yo estábamos revisando presupuestos para la siguiente fase de expansión. Verlos ahí, en medio de ese espacio que habíamos levantado con sudor y noches sin dormir, fue un shock. Mi papá tenía esa sonrisa incómoda de quien sabe que está fuera de lugar, pero intenta mantener la dignidad. Mi mamá, con su peinado perfectamente arreglado y ese perfume caro que siempre usa para aparentar estatus, se abalanzó a abrazarme como si los últimos años no hubieran existido. Yo no supe qué decir. Maya tampoco. Se sentaron sin esperar invitación y empezaron a soltar una serie de elogios que sonaban más a ensayo mal aprendido que a genuina admiración. Dijeron que estaban tan orgullosos de lo que habíamos logrado, que sabían desde el principio que había algo especial en esta idea, que estaban felices de haber estado equivocados. Aunque claramente no asumían en ningún momento el daño que habían hecho. El clímax de la escena llegó cuando mi madre, mirando a Maya con una sonrisa fingida, le tomó la mano y le dijo que la felicitaba, que era evidente que había sido una gran influencia positiva en mi vida. Y que gracias a ella, yo había salido adelante. Maya no se inmutó. No cambió el tono de su voz, no alteró su postura, no me miró buscando aprobación. Se limitó a sostenerles la mirada a ambos y decirles, con una calma que dolía más que cualquier grito, que si alguien tenía interés en esta sala, no era ella. Que ella había estado desde el primer día, cuando no había nada más que dudas y deudas. Que ella había empeñado sus cosas, trabajado gratis, llorado en silencio y soportado comentarios que nadie debería aguantar por el simple hecho de amar a alguien. Y que lo había hecho sin esperar nada a cambio. Pero que ellos, desde el primer día, habían estado pendientes solo para ver si podían decir te lo advertí. Que habían usado la palabra interés como cuchillo, y ahora venían a pedir aplausos como si nunca hubieran dudado. Hubo un silencio que duró más que cualquier respuesta. Mi madre intentó reír, nerviosa, y dijo que todo eso ya había quedado atrás. Maya simplemente se levantó y les dijo que debían salir, que ahí se trabajaba por hora y que no había tiempo para visitas no programadas. Yo no dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que no hacían falta. Se fueron, incómodos, en silencio. Y cuando la puerta se cerró, Maya volvió a su asiento, abrió su laptop y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado algo. Que algo en ella se había liberado. Que esa frase, esa línea precisa, el interés lo tenían ustedes, había sido más que una respuesta, fue un corte limpio, una forma de dejar claro que lo que no habían apoyado en su momento, ya no merecía su aplauso ahora. Fue, por fin, el principio del final del poder que mis padres tenían sobre mí. Y se lo debía a ella. Como tantas otras cosas. Como casi todo. Actualización 4. Pasaron 6 meses desde aquella visita incómoda en la oficina y, aunque en apariencia todo volvió a su cauce, yo sabía que algo se había fracturado de manera irreversible. Mis padres no volvieron a aparecer físicamente, pero comenzaron a orbitarnos de forma distinta, más cuidadosa, casi calculada. De pronto, los mensajes dejaron de tener ese tono condescendiente y empezaron a llenarse de frases como estamos muy contentos por ti o Maya ha demostrado ser muy capaz. Con una cortesía tan artificial que solo me provocaba más rechazo. Era evidente que no habían cambiado, que no se habían disculpado, que ni siquiera habían procesado la magnitud del desprecio que habían cultivado durante años. Lo que querían ahora no era redención. Era espacio. Presencia. Un asiento en una mesa que jamás ayudaron a construir. Durante ese tiempo, la empresa creció a un ritmo brutal. Firmamos un acuerdo piloto con una comunidad en El Paso para abastecer a varias residencias de bajos ingresos con nuestra tecnología. Salimos en prensa nacional. Recibimos invitaciones para paneles de sostenibilidad y charlas universitarias. Nos convertimos en una de esas historias que la gente usa como ejemplo de lo que es posible cuando se mezcla pasión con terquedad. Pero entre todas esas noticias,
lo que más me marcó fue una conversación que tuvimos una noche cualquiera, en la cocina, mientras esperábamos que la pasta estuviera lista. Maya, con una copa de vino en la mano y el rostro más tranquilo de lo habitual, me dijo sin rodeos que no había olvidado lo que mis padres nos hicieron, pero que tampoco pensaba cargar con rencor toda la vida. Que el rencor, si no se transforma en estrategia, se pudre. Y que si íbamos a vengarnos, teníamos que hacerlo con cabeza, no con corazón. El castigo más cruel para alguien como tu mamá no es que le griten, es que la dejen fuera. Que mire desde lejos algo que pudo haber valorado y eligió despreciar, dijo. Yo asentí. Porque tenía razón. Porque en el fondo, yo también sabía que no bastaba con haber tenido éxito. Teníamos que administrar el poder que ahora teníamos con la misma precisión con la que ellos antes administraron su desprecio. Fue entonces cuando decidimos algo que no creí que llegaría jamás, permitirles invertir en la empresa. No porque necesitáramos el dinero, sino porque era el momento exacto para convertir su oportunismo en nuestra ventaja. Les escribí un correo corto, formal, donde les ofrecía la posibilidad de participar en la siguiente ronda privada de inversión, con las mismas condiciones que cualquier otro socio pasivo. Les aclaré que no tendrían derecho a voto, ni lugar en las decisiones estratégicas, ni presencia en la junta directiva. Solo participación proporcional a lo que pusieran. Maya lo leyó antes de enviarlo y, con una sonrisa irónica, sugirió añadir una línea más: esta oferta vence en 72 horas. No se renovará. Lo hicimos. Lo mandé. Y, como esperábamos, aceptaron. No tardaron ni un día en responder. Mi mamá dijo que era una gran oportunidad y que estaban emocionados de finalmente poder ser parte del legado. Mi papá, en cambio, se limitó a escribir que confiaba en nuestro criterio. Esa frase me revolvió el estómago. Cuando firmaron, se tomaron una foto con el contrato y me la enviaron. Mi madre, sonriente, como si finalmente todo lo que había pasado antes no importara. Como si su rostro no fuera el mismo que años atrás me dijo que Maya se iría en cuanto tuviera algo mejor. Como si no hubieran tratado de aplastarnos por años solo porque no encajábamos en su maldito molde. Lo firmaron, sí. Pero no sabían lo que venía. Porque junto con su inversión, activamos una cláusula de recompra preferencial, diseñada con ayuda de nuestro nuevo equipo legal, que nos daba la posibilidad de recomprar sus acciones a valor base en caso de ciertas condiciones que, gracias a su torpeza, cumplieron casi de inmediato. La más importante, violación de la cláusula de confidencialidad y comportamiento incompatible con los valores de la marca. Bastó una publicación en Facebook donde mi madre insinuaba que siempre habían apoyado nuestra empresa y otra donde se refería a Maya como la chica que convenció a nuestro hijo de seguir su idea para que activáramos la cláusula. Sin titubear. Les enviamos la notificación legal una semana después, con todos los documentos en orden. Les devolvimos su dinero con una ganancia mínima, apenas lo justo para que no pudieran quejarse legalmente. Maya insistió en que no les diéramos ni un centavo extra, porque cada dólar que ganaran por lo que una vez despreciaron era una falta de respeto a nuestra historia. No discutí. Estaba de acuerdo. La notificación fue fría, directa, sin adornos. Un resumen claro de por qué ya no eran parte de nada. No respondieron de inmediato. Pasaron 2 días de silencio y luego recibí un mensaje de mi madre que simplemente decía: no entiendo por qué haces esto. Somos tu familia. Lo leí 3 veces antes de borrar la conversación completa. Porque esa palabra, familia, usada por ella, sonaba más a chantaje que a verdad. Porque cuando tuvieron la oportunidad de serlo, nos pisotearon. Esa noche brindamos con tequila, sentados en el mismo porche donde años atrás comimos hamburguesas baratas con los billetes del primer contrato. Maya levantó la copa y me dijo que nunca había sentido tanta paz como ahora. Que no era alegría ni celebración. Era justicia. Justicia por cada vez que tuvo que agachar la cabeza. Por cada vez que se tragó un comentario condescendiente. Por cada llamada que yo contesté con la voz temblorosa porque temía decepcionar a mis padres. Por cada Navidad en la que tuvimos que fingir sonrisas entre cuchillos disfrazados de consejos. Por cada maldito momento en que nos hicieron dudar de nosotros mismos.
El aire esa noche era fresco, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que habíamos cerrado un capítulo. No con un portazo, sino con una firma elegante que los dejó exactamente donde merecían estar, fuera del camino, sin poder, sin historia, sin derecho a reclamar nada. Y lo mejor de todo es que no gritamos, no les dimos drama, no buscamos venganza explosiva. Solo los dejamos fuera del juego que ellos mismos intentaron sabotear. Y eso, sin lugar a dudas, fue lo más cruel que pudimos hacerles. Porque a partir de ese día, ya no éramos los hijos descarriados que aún podían volver al redil. Éramos los dueños del tablero. Y ellos, solo piezas descartadas. Actualización final. 1 año y medio después de haberlos dejado fuera con esa recompra silenciosa que los desplazó del juego sin derecho a pataleo. Nuestras vidas estaban tan lejos de aquel apartamento sin calefacción que a veces parecía que todo lo vivido había sido una historia prestada, algo que recordábamos más como anécdota que como realidad. Kairos creció hasta convertirse en una empresa con presencia en 5 estados, con más de 60 empleados, 3 líneas de productos y una planta en Arizona que, irónicamente, ocupaba el mismo espacio donde alguna vez se nos rieron en la cara por no tener ni patentes. Recibíamos correos diarios de gobiernos locales, ONGs y universidades que querían implementar nuestros sistemas en comunidades marginadas. Habíamos cerrado contratos con cadenas de hoteles y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Lo que habíamos creado ya no era un experimento. Era una puta revolución silenciosa que se había construido sobre cada piedra que nos arrojaron al principio. Nuestra casa ya no era modesta, pero tampoco ostentosa. Era exactamente lo que queríamos, un lugar con paredes blancas y amplias, techos altos, mucha luz natural y un jardín trasero donde cabía el taller que siempre soñamos. Maya convirtió la planta baja en una sala de diseño, con pizarras y pantallas donde armaba simulaciones energéticas mientras sonaba jazz de fondo. Yo instalé una estación de pruebas en el garaje para seguir trasteando con versiones mejoradas de nuestros paneles. No queríamos alejarnos de lo que nos unía, crear. Nos casamos en una ceremonia pequeña en Marfa, con menos de 30 personas, sin familia que no hubiera estado cuando todo era ceniza. No hubo padre entregándome a la novia, ni madre llorando de emoción. Lo hicimos solos. Con la gente que realmente importaba. Maya caminó hacia mí con un vestido que ella misma diseñó y cuando intercambiamos los votos, me miró y dijo que nuestra historia era el resultado de muchas puertas cerradas. Pero también del valor de haber pateado algunas con fuerza. Después de la boda, mi madre intentó llamarme. No una, sino varias veces. Lo supe porque empezó a dejar mensajes de voz, unos más pasivos, otros más insistentes, algunos incluso con ese tono lastimero que solo ella sabe usar cuando necesita que parezca que es víctima de su propia creación. Nunca respondí. A veces escuchaba unos segundos solo para confirmar que nada había cambiado. Queremos verte, tu papá pregunta por ti, no queremos perdernos lo que estás logrando. Pero era claro que no había arrepentimiento, solo necesidad. Solo esa urgencia de no quedarse afuera mientras el mundo los pasaba por encima. De pronto, empezaron a compartir artículos sobre nuestra empresa en Facebook. Comentaban como si fueran accionistas honorarios, como si lo que habían hecho antes no existiera. Estamos tan orgullosos de nuestro hijo emprendedor, escribía mi madre, y yo sentía una mezcla de rabia y risa amarga. Porque qué fácil es presumir del fruto cuando no fuiste parte de la siembra. Qué descaro es escribir la historia como si siempre hubieras estado ahí. La gota final llegó durante Acción de Gracias. Maya, que siempre había sido más paciente que yo, me propuso algo que al principio me costó procesar. Me dijo que los invitáramos a cenar. No por perdón, ni por reconciliación, sino porque había una última pieza que quería colocar en su sitio. Yo dudé. Me sentí dividido entre el orgullo herido y la posibilidad de cerrar esa historia de una vez por todas. Pero accedí. Les enviamos una invitación formal, por correo, sin adornos, sin adulación, sin promesas de afecto. Solo la fecha, la dirección y una línea clara, confirma tu asistencia. No hay espacio para más sillas. Llegaron puntuales, vestidos como si fueran al country club, con una botella de vino que claramente habían comprado solo para impresionar.
Mi madre fingía alegría, mi padre fingía humildad. Maya los recibió con una sonrisa cortés, sin más. La cena fue tensa, salpicada de frases incómodas y silencios largos. Mi padre preguntó por cifras de la empresa como si de pronto entendiera del negocio. Mi madre elogió la decoración como si nunca nos hubiera dicho que nuestra vida se veía de clase media baja. Pero lo que no sabían era que la cena no era la parte importante. Lo era el brindis. Cuando todos estábamos con la copa en la mano, rodeados de nuestro equipo cercano, nuestros amigos, los socios reales que habían estado desde el principio, Maya se puso de pie. No hizo discurso largo. Solo agradeció a quienes apostaron cuando nada estaba garantizado. Y luego, con la misma voz firme con la que había dicho el interés lo tenían ustedes, señaló que esa noche había alguien más que merecía una mención. Me miró y dijo que había sido testigo de todo lo que tragué en silencio por mantenerme leal a una familia que jamás lo fue conmigo. Que ella había visto cada vez que bajé la cabeza después de recibir un insulto disfrazado de consejo. Que había visto cómo, incluso después de lograr todo, aún cargaba con la duda de si merecía celebrarlo. Y por eso, dijo, esta noche vamos a cerrar esa puerta para siempre. Extendió la mano, sacó un documento, y con una tranquilidad aplastante, lo puso sobre la mesa. Era la transferencia oficial del 100% de su participación mayoritaria de la empresa, a mí. Lo había hecho semanas atrás, sin decirme nada. Maya, mi esposa, mi socia, mi compañera, había decidido dejar su nombre como codueña solo a nivel simbólico, para que todo estuviera a mi nombre. Cuando pregunté por qué lo hizo, me miró frente a todos y dijo, porque quiero que, a partir de hoy, nadie pueda decir que te llevé a ningún lado. Te abrí el camino, sí. Pero fuiste tú quien lo cruzó. Y si tu familia alguna vez quiere reconocer a alguien, que te reconozcan solo a ti. Aunque sea tarde. Aunque ya no importe. Mi madre soltó los cubiertos. Mi padre bajó la mirada. Yo no dije nada. No hacía falta. Había pasado demasiado tiempo queriendo una disculpa que jamás iba a llegar. Pero esa noche, en esa mesa, rodeado de la gente que sí estuvo, entendí que lo único que necesitaba era verlos sentados ahí, en silencio, frente a todo lo que intentaron negar. Y saber que, aunque hubieran querido formar parte del final, no habían escrito ni una sola línea del camino. Todo había sido construido sin ellos. Y eso, por fin, era suficiente.